Hola amigos, el área sombreada de esta figura es 8 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. Fíjense que por aquí tenemos una línea que mide 4 unidades. Vamos a borrar el área sombreada y luego lo vamos a devolver. Muy bien. Lo que vamos a hacer por aquí es llamar a este lado de este rectángulo que queremos sacar su área, lo vamos a llamar X, ¿sí? Y desde aquí hasta aquí lo vamos a llamar Y. Muy bien. Aquí van a haber 90 grados entre esta línea y esta línea aquí porque son perpendiculares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por aquí también hay 90 grados y fíjense, por aquí tenemos un cuarto de círculo. Vamos a completar este cuarto de círculo con una imagen simétrica hacia abajo. Fíjense, hemos dibujado la imagen simétrica de esto hacia abajo. Muy bien, entonces, si esto de aquí es Y, esto de aquí también tiene que ser Y. Fenomenal. Ahora, pónganle mucho ojo que esta línea de aquí es el radio de este semicírculo o de este cuarto de círculo, sigue siendo el mismo radio, ¿no? Lo vamos a llamar R minúsculo. Muy bien, si desde aquí hasta aquí es R, entonces desde aquí hasta aquí va a ser R menos este pedacito que mide X. Fenomenal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar el teorema de las cuerdas. Fíjense, por aquí aparece un círculo con una cuerda roja. En nuestro caso, esta cuerda roja es esta línea de aquí. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo que el teorema de cuerdas, vamos a anotarlo por aquí. El teorema de cuerdas me dice que puedo multiplicar esta partecita de aquí por esta partecita de acá. Esto nos da que es Y por Y. Entonces, Y por Y va a ser igual a ¿qué? Y por Y va a ser igual a la multiplicación desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto será todo esto de aquí? Desde aquí hasta aquí pues es R. Y desde aquí hasta acá, fíjense, es R menos X. Entonces tenemos que sumar estas dos cosas. R más R pues son 12R menos X. Multiplicamos entonces 12R menos X multiplicado por el valor de la distancia desde aquí hasta acá, que sabemos que es X. Magnífico. Vamos a operar, tenemos Y por Y que nos da Y cuadrado, esto es igual. Por aquí aplicamos propiedad distributiva, nos da 2RX y X por menos X es menos X cuadrado. Muy bien, ahora, ¿qué más tenemos? También tenemos, señores y señoritas, por aquí un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 4. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar Pitágoras por aquí y vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, es igual a la suma de sus dos catetos también al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Magnífico. Tenemos dos ecuaciones que se parecen mucho. Fíjense, aquí simplemente tenemos que pasar esto de aquí al otro lado a sumar y nos queda Y al cuadrado más X al cuadrado, que ya tenemos por aquí cuánto es 4 al cuadrado. Bueno, de una vez vamos aquí a despejar, ¿no? Pasamos esta X al otro lado y nos queda 2RX. Muy bien. Ahora, este 2 también lo vamos a pasar a dividir y nos va a quedar simplemente aquí RX y en el otro lado X cuadrado más Y cuadrado sobre 2. Ya vamos a ver para qué hicimos esto. Muy bien, entonces Y cuadrado más X cuadrado, ¿cuánto es? Es 4 al cuadrado, pues que nos da 16. 16 sobre 2. Y esto va a ser igual a RX. Y señores y señoritas, tenemos la solución de nuestro ejercicio. 16 sobre 2 es 8 unidades cuadradas. Pero como profesor, vamos a observar nuestra imagen. Fíjense, la imagen es un rectángulo, por lo tanto es base por altura. La base es X y la altura, ¿cuánto será? Pues es R, porque es paralela a esta línea de aquí. Entonces, pues nuestra área es R por X o X por R, que lo tenemos por aquí. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.